Ayer hablábamos con un investigador del ITSON sobre el maíz transgénico, si se cultiva o no se cultiva en nuestro país, si el daño que se dice, que se menciona, es real o no, y nos decía que no hay evidencia científica de que haya un daño a la salud y que además el maíz transgénico está destinado sobre todo a forraje y en México lo que consumimos es el maíz blanco, maíz de México. El otro maíz, el maíz transgénico, se importa de Estados Unidos. Y bueno, han ocurrido también otras cosas en el país en torno al tema de si el decreto para que se prohíba la siembra de maíz transgénico o se intentó también prohibir la entrada de maíz transgénico a México. Y ahora también anda por ahí Ricardo Monreal hablando de este tema, retomándolo, y queremos entender un poco más sobre lo que esto representa para nuestro país y por qué se le está dando tanto vuelo recientemente al tema. Y está en la línea, y agradecemos nos tome la llamada, el economista y financiero Marco Antonio Córdoba. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, Marco Antonio. Buenos días, Katy. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y con su gran auditorio. ¿Qué representa para la economía de nuestro país el maíz? Pues mira, tiende a ser muy relevante el maíz, ¿no? Lo que es el producto del maíz dentro de nuestra sociedad en su conjunto, porque si lo vemos, el consumo de maíz, por ejemplo, per cápita a nivel mundial, México ocupa el primer lugar en consumo de maíz, ¿sí? A nivel mundial, con 134 kilogramos, ¿sí? 134 kilogramos por persona, ¿sí? De acuerdo con un informe publicado por FIRA, ¿sí? En segundo lugar lo ocupa con Sudáfrica con 86 kilogramos. En ese sentido, ¿sí? Somos el primer, como país ocupamos el primer lugar en consumo de maíz, ¿sí? Con un promedio de 134 kilos. Entonces, en ese sentido, pues el maíz es primordial para la economía, para la en sí, para el país y para la sociedad mexicana, ¿no? Porque es un producto de primera necesidad. Y eso lo vemos, bueno, en el consumo de la tortilla de maíz, lo vemos en el consumo del grano, ¿no? Del grano. Y en ese sentido, pues representa de suma importancia un producto, pues prácticamente de primera necesidad para el mexicano, ¿no? Ahora, recientemente se ha dado a conocer información en el sentido de prohibir la entrada de maíz transgénico a nuestro país, que de acuerdo con lo que hemos estado viendo, nuestro país no produce maíz transgénico, sino el maíz natural. Sí, así es. Aquí en nuestro país se consume aproximadamente, bueno, ya ahorita te daba un dato de que era un dato de consumo, bueno, por persona, pero si ya lo vemos por consumo país, son aproximadamente 46 millones de toneladas al año. De estas 46 millones de toneladas, aquí se producen 25 millones de toneladas y el resto lo tenemos que importar, ¿sí? Lo tenemos que comprar del extranjero. Y principalmente esto lo compramos de Estados Unidos. Pero aquí hay algo, Katy. La principal producción de maíz aquí en nuestro país es maíz blanco. Sí. Y el maíz blanco es el que se destina principalmente al consumo humano, ¿sí? A la tortilla de maíz. Sí. ¿Sí? Ese maíz que se produce aquí en México, en Sinaloa, en Jalisco, es el que se destina principalmente
a la tortilla de maíz, y es el que se produce aquí en nuestro país. ¿Qué es lo que se está importando? Principalmente el maíz amarillo, y ese maíz amarillo principalmente se destina, se está destinando a la industria, ¿sí? A la industria pecuaria. Sí. También se está destinando al almidón. Entonces, sí. Y al jarabe de maíz, ¿no? Al jarabe del maíz también. Entonces, ese maíz que se está importando, esas toneladas de maíz que se están importando, bueno, se van a la industria, ¿no? A la industria del maíz, ¿no? Básicamente. Cuando nos dicen el problema del maíz transgénico es que entre las modificaciones de sus genes, gracias Norman Navarro, hacen que el polen al volar libremente en el aire, bueno, estamos hablando con un economista, no con alguien que se dedica a esta investigación de asuntos que tienen que ver ya directamente con otros temas, pero nos dice, hacen que el polen al volar libremente en el aire o con abejas y otros insectos se pueden alterar nuestras plantas nativas en México y ahí perder nuestras variedades naturales, pero bueno, no se siembra maíz ya transgénico en México, pero también ayer nos recordaba el investigador de Litson que cuando se decide sembrar maíz transgénico se hace para evitar la cantidad de plagas que suele generar la siembra de maíz natural y que en todo caso los riesgos que tiene el maíz natural es que se tienen que usar fertilizantes o fumigantes que también contaminan el ambiente y químicos que se van también al maíz que consumimos, es decir, ese ya es otro punto. Pero cuando dice Morena que va a presentar en enero una iniciativa para prohibir maíz transgénico en México, en realidad, ¿hacia qué se está refiriendo para prohibir el uso de maíz transgénico para consumo humano, aun cuando el panel del TEMEC falló en contra de la prohibición porque viola los términos del acuerdo? ¿Qué puede pasar aquí en el momento en que esto ocurriera, que se prohibiera el maíz transgénico? ¿Se está refiriendo al uso en general? Porque si no se utiliza generalmente para el consumo humano, ¿se va a prohibir entonces la fabricación o la entrada a México de estos productos que provienen del maíz transgénico, como el almidón del maíz, o decía usted mismo lo del jarabe de maíz? ¿Se podrá prohibir la entrada a México del maíz transgénico que no se está sembrando, sino que ya viene importado mayormente de los Estados Unidos y que somos el país al que más exporta maíz, precisamente México? Estados Unidos somos su mayor mercado. No, yo creo que va más hacia la siembra, hacia sembrar maíz transgénico. Yo creo que hacia allá va a ir la iniciativa, ¿no? Por parte de los legisladores de Morena, el prohibir el sembrar el maíz transgénico, ¿sí? Yo creo que hacia allá va, ¿sí? Ahora, también es algo complicado, porque ahorita hay un límite. Por ejemplo, dices, bueno, vamos a prohibir sembrar maíz transgénico, pero ahorita en la siembra, o sea, las hectáreas de siembra del maíz ha venido reduciéndose en los últimos años. Es decir, si quisieran sembrar más maíz, es algo muy complejo, es algo muy complicado, porque ahorita ya el maíz mexicano, transgénico o no transgénico, tiende a no ser competitivo a nivel mundial, ¿sí? Por ejemplo, aquí el promedio de una hectárea, ¿sí? Aquí en nuestro país, una hectárea de maíz, alguien que siembra maíz en promedio, va a generar entre 3 y 4 toneladas de maíz. Y en Estados Unidos, una hectárea te genera 11 toneladas. Entonces, sembrar maíz aquí en México, ¿sí? Su nivel de competencia con Estados Unidos, con Ucrania, con Argentina, es muy bajo, ¿sí? Vaya, pues no es negocio, ¿sí? No es negocio. Entonces, en ese sentido, en los últimos 10 años,
el número de hectáreas de siembra de maíz se ha venido reduciendo. Aparte, otros factores han incidido, como el estrés hídrico, ¿sí? La sequía. ¿Sí? La sequía también ha provocado que disminuya, ¿no? La siembra de maíz. ¿Sí? Entonces, se va a prohibir la siembra de maíz, en este caso, bueno, transgénico. ¿Sí? Bueno, se prohíbe, pero aún si no se tuviera esta prohibición, ¿sí? Sería algo complicado incrementar las hectáreas sembradas de maíz. ¿Por qué? Bueno, porque las condiciones de competencia a nivel internacional no son las mejores para los agricultores mexicanos, en este caso del maíz. ¿Por qué? Porque estamos muy por debajo a nivel mundial, excepto los agricultores de Sinaloa. Ellos generalmente sí pueden competir a nivel mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es una agricultura de riego, las tierras son de alta calidad, tienen una agricultura altamente tecnificada y su rendimiento es muy elevado aquí los agricultores de Sinaloa. Pero, Marco Antonio, estábamos leyendo una nota esta mañana que afecta a Sinaloa la sequía más grave en medio siglo. O sea, esto depende de los temporales, pues. Bueno, sí, pero en Sinaloa, sí, en relación al cultivo de maíz, sí, ellos, por lo general, es de riego. Sí. Es de riego. Sí, estamos hablando de otros estados del país, ¿no?, donde sí dependen del temporal, entonces. Y bueno, y si ha disminuido el almacenaje si ha disminuido el almacenaje de agua, pues claro, aún si es de riego, ¿qué pasa? Los permisos que otorga la Conagua pues va a disminuir, ¿sí? Entonces se va a ver afectada, ¿no? Se va a ver afectado las hectáreas por siembra, ¿no? Va a haber disminuido. Entonces, sí, Sinaloa es el que mejor rendimiento tiene. ¿Sí? Es el mejor rendimiento tiene. Por ejemplo, si vemos los otros estados del centro y sur del país, el rendimiento que tienen es de 3 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque ya son por temporales, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? El tema de la siembra del maíz. Porque además hablan los productores de la falta de apoyos, es otra de las cosas que señalan para la siembra de maíz. Sí, así es, y bueno, y ese es otro factor, ¿no? La falta de apoyo, los créditos de avío, los créditos para habilitar las tierras para sembrar, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Sí, entonces, en los últimos años se ha complicado, como bien lo señalabas ahorita, la falta de agua, la falta de lluvia, pues ha provocado una disminución de las presas, de agua en las presas, y eso, bueno, provoca que la Conagua no dé los permisos suficientes para que se siembre, ¿no?, como se estaba sembrando en años anteriores. Que de hecho hay un dato aquí que dice la producción... Sí, perdón. Y también los créditos de avío. Bien. De hecho, aquí encuentro un dato. La producción de maíz en México ha caído 40% en 2023 debido a la sequía y a la falta de apoyo del gobierno, dice el dato este. Sí, a la sequía, o sea, el factor sequía sí ha sido relevante para la caída, no nada más del maíz, sino de cultivos relevantes, ¿no? El trigo también aquí en Sonora tuvo una fuerte caída este año por el estrés hídrico, ¿sí? Entonces, el factor agua es importante, ¿no? Y bueno, también el financiamiento que otorga la banca de segundo piso, la banca de desarrollo, también ha afectado a los agricultores. El tema es muy interesante, queremos tratar de entender todo lo que pasa alrededor del mismo, pero pues el tiempo es el inconveniente. Pero de cualquier forma, siempre es interesante escuchar, Marco Antonio Córdoba, economista y financiero, escuchar pues el punto de vista y el análisis desde ese ángulo. Muchísimas gracias por habernos permitido esta conversación. Es con gusto, Katy. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Buen día.